¿Qué sucede cuando un guerrero apache rechazado por su propia gente arriesga todo lo que tiene para salvar a una familia mexicana de la ruina, sin esperar nada a cambio, y de repente toda una comunidad que lo despreciaba comienza a verlo con ojos completamente diferentes? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Longes, me llamo Ayana Tonatiu, aunque pocos en este pueblo polvoriento de Sonora se molestan en pronunciar mi nombre correctamente. Para la mayoría soy simplemente el Apache, dicho siempre con un desprecio que corta más profundo que cualquier cuchillo. 32 años de vida me han enseñado que cuando tienes sangre de dos mundos que se odian mutuamente, terminas sin pertenecer verdaderamente a ninguno. Mi madre era Apache Chiricahua, mi padre un comerciante mexicano que la tomó durante una incursión y la mantuvo como esposa hasta que la novelty se desvaneció. Cuando yo tenía 12 años, él desapareció una noche, llevándose todo lo de valor y dejándonos a mi madre y a mí enfrentando tanto la deshonra entre su pueblo como el rechazo del mío. Ella murió 2 años después, de tristeza más que de enfermedad, y yo quedé flotando entre dos mundos que me consideraban una abominación. Los Apache me llamaban sangre sucia y me expulsaron de la tribu cuando cumplí 18 años. Los mexicanos me ven como un salvaje peligroso, apenas tolerándome porque ocasionalmente mis habilidades de rastreo y supervivencia les resultan útiles. Vivo en las afueras del pueblo de San Cristóbal de las Casas, en una choza que construí con mis propias manos, sobreviviendo con trabajos ocasionales y la caza furtiva que hago en las montañas. La mañana que cambió todo comenzó como cualquier otra. Me había levantado antes del amanecer para verificar las trampas que había puesto en el arroyo, cuando el sonido de voces alteradas me llamó la atención desde la calle principal del pueblo. Algo en el tono, una desesperación que reconocí demasiado bien, me hizo acercarme cautelosamente hacia la fuente del disturbio. Fue allí donde la vi por primera vez realmente. Paloma Sandoval estaba parada frente a su pequeña tienda, un establecimiento modesto que vendía telas, hilos y remedios caseros, enfrentando a 3 hombres que claramente no habían venido de visita social. Uno de ellos, un individuo corpulento con bigote espeso y ropa que gritaba dinero y poder, tenía en las manos un documento que agitaba frente al rostro de la mujer. «Señora Sandoval», decía con voz que fingía paciencia pero llevaba amenaza. «Han pasado 3 meses desde el último pago. Mi patrón ha sido más que generoso, pero la paciencia tiene límites». Paloma tenía el rostro pálido, pero la barbilla levantada con una dignidad que me recordó a mi madre cuando enfrentaba las humillaciones de la tribu. Era una mujer hermosa, de unos 28 o 29 años, con el cabello negro recogido en un moño sencillo y ojos del color de la miel oscura. Vestía de negro, lo que indicaba viudez reciente, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía a una niña pequeña contra su falda. «Señor Mendoza, por favor», dijo, y su voz llevaba la súplica controlada de una mujer que había agotado todas sus opciones. «Solo necesito un poco más de tiempo. La cosecha de maíz fue mala este año, y desde que murió mi esposo...» «El tiempo se agotó, señora», interrumpió Tobías Mendoza, el usurero más despiadado de la región. «Son 200 pesos que debe, más los intereses. Si no puede pagar hoy, tendré que embargar la tienda y la casa para recuperar lo que se me debe». Vi cómo 2 niños más aparecieron detrás de su madre. Un niño de quizás 6 años que miraba a los hombres con ojos enormes de miedo, y otra niña un poco mayor que se aferraba a la mano de su hermano menor. Una familia completa al borde de la ruina, y por las caras de los espectadores que comenzaban a reunirse, nadie iba a intervenir. Era comprensible. Mendoza trabajaba para don Sebastián Villareal, el hombre más poderoso de la región,
y meterse en sus asuntos era una forma rápida de encontrarse en la misma situación que la viuda Sandoval. «Por favor», insistió Paloma, y ahora había lágrimas en sus ojos. «Mis hijos no tienen a dónde ir. Esta tienda es todo lo que tenemos». «Debió pensar en eso antes de contraer deudas que no podía pagar», replicó Mendoza sin una pizca de compasión. «Tengo órdenes de tomar posesión de la propiedad si no hay pago completo antes del mediodía». Miré hacia el sol que se alzaba lentamente sobre las montañas. Eran quizás las 9 de la mañana. 3 horas para que una viuda con 3 hijos pequeños perdiera todo lo que tenía en el mundo. Sentí un peso familiar en el bolsillo interior de mi chaqueta de cuero. El dinero que había estado ahorrando durante 2 años, peso por peso, vendiendo pieles, haciendo trabajos peligrosos que otros rechazaban, durmiendo bajo las estrellas para no gastar en hospedaje. 230 pesos exactamente, suficientes para comprar un caballo decente y provisiones para irme lejos de este lugar donde nunca sería aceptado. Mi plan había sido simple: ahorrar lo suficiente para irme al norte, quizás a California, donde un hombre de sangre mixta podría tener más oportunidades. Había pasado noches enteras imaginando una vida diferente, una donde no tuviera que ver el desprecio en los ojos de cada persona que conocía. Pero viendo a esa mujer y sus hijos enfrentando la destrucción total, algo se removió en mi pecho. Una memoria de mi propia madre, humillada y desesperada, sin nadie que la ayudara cuando más lo necesitaba. ¿Cuánto dijo que debía? Escuché mi propia voz preguntar. Todos se volvieron hacia mí y vi cómo la sorpresa daba paso al desprecio en los rostros de los espectadores. ¿Qué hacía el apache mezclándose en asuntos que no le concernían? Mendoza me miró como si fuera una molestia menor. «Esto no es asunto tuyo, salvaje. Vete antes de que llame a las autoridades». Pregunté cuánto debe la señora. Repetí, acercándome lentamente. Paloma me miró directamente por primera vez, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: esperanza desesperada mezclada con incredulidad. Como si no pudiera creer que alguien, especialmente alguien como yo, estuviera dispuesto a involucrarse. 200 pesos, dijo Mendoza con impaciencia, más 30 de intereses. Pero no sé por qué te importa, apache. No tienes esa clase de dinero. Saqué el pequeño saco de cuero de mi chaqueta y comencé a contar monedas de plata sobre el mostrador improvisado que Mendoza había colocado frente a la tienda. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el zumbido de las moscas y el latido de mi propio corazón. 1, 50, 100, 150, 200, 230, conté en voz alta, colocando cada moneda con deliberada lentitud. La cara de Mendoza pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión y finalmente una codicia mal disimulada al ver más dinero del que esperaba conseguir ese día. «¿De dónde sacaste todo esto?», preguntó con suspicacia. «Trabajo honesto», respondí simplemente. «¿Es suficiente para cancelar la deuda de la señora Sandoval?». Mendoza tomó las monedas y las contó rápidamente, mordiéndolas para verificar su autenticidad. Finalmente asintió con reluctancia. «La deuda está pagada», anunció, aunque claramente no le gustaba la resolución. «Pero esto no cambia nada, apache. Sigues siendo lo que eres». Mientras guardaba el dinero y se preparaba para irse con sus hombres, me volví hacia Paloma. Ella me miraba con una expresión que no podía descifrar completamente. Gratitud, sí, pero también confusión y algo que podría haber sido miedo. «¿Por qué?», me preguntó con voz pequeña. «¿Por qué hizo eso por nosotros? Ni siquiera nos conoce». Era una buena pregunta, y no estaba seguro de tener una respuesta que ella pudiera entender. «Porque nadie debería perder su hogar por no tener dinero suficiente», dije finalmente. «Y porque sus hijos no merecen sufrir por las deudas de los adultos. Pero ese dinero debió haberle costado mucho tiempo ahorrarlo. El dinero se puede ganar otra vez. Una familia destruida es mucho más difícil de reparar».
La multitud que se había reunido para presenciar la humillación de la viuda comenzó a dispersarse, aunque noté que varios comerciantes me observaban con expresiones que no había visto antes. No era el desprecio habitual, sino algo más parecido a curiosidad. Paloma se acercó a mí, todavía sosteniendo a su hija menor, mientras los otros dos niños se escondían tímidamente detrás de ella. «Señor, perdone, no sé su nombre». «Ayana», dije. «Ayana Tonatiuh. Señor Ayana, no tengo manera de pagarle lo que hizo por nosotros, pero si alguna vez necesita algo, cualquier cosa que esté en mi poder dar, no necesito nada, señora Sandoval, solo cuide bien a sus hijos». Me di vuelta para irme, pero su voz me detuvo. ¿Cómo sabía mi nombre? En un pueblo pequeño todo el mundo sabe todo de todo el mundo, señora, incluso los que vivimos en las afueras. Mientras caminaba de regreso hacia mi choza en las colinas, sintiendo el peso de la pobreza absoluta en mis bolsillos vacíos, no podía quitarme de la mente la imagen de esa mujer y sus hijos. Por primera vez en años, había hecho algo que se sentía completamente correcto, incluso si significaba que tendría que empezar de nuevo mis planes de escape. Lo que no sabía era que mi acto impulsivo de esa mañana había puesto en movimiento una serie de eventos que cambiarían no solo mi vida, sino la forma en que toda una comunidad veía a un apache de sangre mixta que habían despreciado durante años. El cambio comenzó al día siguiente, de la manera más inesperada posible. Capítulo 2. La mañana siguiente me levanté con el estómago vacío y los bolsillos aún más vacíos, pero con una extraña sensación de paz que no había experimentado en años. Había dormido profundamente por primera vez en meses, sin las pesadillas habituales sobre mi madre muriendo sola y despreciada. Mi rutina matutina había sido la misma durante años. Verificar las trampas, buscar trabajo en el pueblo, y si no encontraba nada, dirigirme a las montañas para cazar o recoger lo que pudiera vender. Pero cuando bajé hacia el pueblo esa mañana, algo había cambiado fundamentalmente. Don Esteban Morales, el propietario de la ferretería más próspera de San Cristóbal, estaba parado frente a su tienda hablando con otros comerciantes. Cuando me vio acercarme, en lugar de volverse hacia otro lado como siempre hacía, me llamó directamente. «¡Ayana!», gritó, usando mi nombre por primera vez en los 5 años que llevaba viviendo cerca del pueblo. «¡Ven acá, hombre!». Me acerqué cautelosamente, esperando algún tipo de trampa o humillación pública. Don Esteban era un hombre respetado de unos 50 años, con barba bien cuidada y la barriga próspera de alguien que nunca había pasado hambre. Siempre me había tratado con la cortesía mínima necesaria cuando necesitaba mis servicios de rastreo, pero nunca había mostrado nada parecido a interés personal. «Escuché lo que hiciste ayer por la viuda Sandoval», dijo, y había algo en su voz que no podía identificar. «Toda la ciudad está hablando de eso». «No fue gran cosa», respondí, sintiéndome incómodo con la atención. «¿No fue gran cosa?», intervino Refugio Cuco Vázquez, el tabernero, acercándose a nosotros. «Hombre, pagaste la deuda completa de esa mujer. 230 pesos no es dinero que uno encuentra bajo las piedras». Cuco siempre había sido especialmente hostil hacia mí, probablemente porque mi presencia en su cantina tendía a ahuyentar a otros clientes. Verlo participar en una conversación amistosa conmigo era tan sorprendente como ver nevar en el desierto. «La cuestión es», continuó don Esteban, «que un hombre que hace algo así demuestra carácter, y resulta que tengo trabajo para un hombre de carácter». Me quedé mirándolo, seguro de haber escuchado mal. «¿Trabajo? ¿Para mí? Necesito que alguien escolta un cargamento de herramientas y semillas hasta el rancho de los Hernández, cerca de la frontera con Arizona. Es territorio peligroso, con apaches hostiles y bandidos. Necesito a alguien que conozca esas tierras y sepa defenderse. También necesito a alguien en quien pueda confiar», añadió, y sus palabras me golpearon como un rayo.
Después de lo que hiciste ayer, creo que eres ese hombre. Durante un momento no pude hablar. En 5 años, nadie en este pueblo había usado la palabra confiar en relación a mí. Los trabajos que ocasionalmente conseguía siempre venían con supervisión constante y la suposición implícita de que robaría cualquier cosa que no estuviera clavada al suelo. El pago es 50 pesos, continuó don Esteban, más provisiones para el viaje. ¿Estás interesado? 50 pesos. Una cuarta parte de lo que había gastado el día anterior, pero suficiente para comer durante un mes y comenzar a ahorrar de nuevo. ¿Cuándo salimos?, pregunté. Pasado mañana al amanecer. Pero hay una condición más. Aquí venía la trampa, pensé. Siempre había una trampa. Quiero que cenes en mi casa mañana por la noche. Mi esposa insiste en conocer al hombre que mostró tanta generosidad hacia una viuda en apuros. Si el trabajo había sido sorprendente, esta invitación era completamente incomprensible. Don Esteban invitándome a cenar en su casa, presentándome a su familia, tratándome como un igual. No sé qué decir, admití honestamente. Di que sí, intervino Cuco, y después ven a mi cantina. La primera cerveza es cortesía de la casa. Ahora estaba seguro de que estaba soñando. Cuco Vázquez ofreciéndome una bebida gratis era como ver al diablo ofreciendo agua bendita. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté directamente. Ayer todos ustedes me miraban como si fuera una alimaña peligrosa. Hoy me ofrecen trabajo y bebidas gratis. ¿Qué cambió? Don Esteban y Cuco intercambiaron una mirada que no pude interpretar completamente. Lo que cambió, dijo don Esteban finalmente, es que descubrimos que habíamos estado juzgando por apariencias en lugar de acciones. Un hombre que da todo lo que tiene para ayudar a una familia en problemas, sin esperar nada a cambio. Ese no es el comportamiento de un salvaje o un ladrón. Es el comportamiento de un cristiano, añadió Cuco, y me avergüenzo de haber tardado tanto en verlo. Mientras procesaba sus palabras, vi más movimiento en la calle. Doña Remedios Flores, la curandera anciana del pueblo, se acercaba hacia nosotros con pasos determinados. Era una mujer diminuta pero formidable, respetada por todos por su sabiduría y sus habilidades medicinales. Nunca me había dirigido la palabra directamente, aunque había comprado hierbas de ella ocasionalmente. Ayllana Tonatiu, dijo cuando llegó a nosotros. Necesito hablar contigo. Doña Remedios, respondí con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. Anoche tuve un sueño muy claro, continuó. En él veía a un hombre de 2 sangres trayendo sanación a nuestra comunidad. Un hombre que había sido rechazado, pero que tenía el corazón más puro de todos nosotros. Sus palabras me causaron un escalofrío. Doña Remedios era conocida por sus sueños proféticos, y la gente del pueblo tomaba sus visiones muy en serio. Quiero que sepas, continuó, que mis puertas están abiertas para ti. Si alguna vez necesitas sanación, refugio o simplemente alguien que escuche, puedes venir a mí. Gracias, doña, dije, genuinamente conmovido. Pero no entiendo por qué todos están siendo tan amables conmigo de repente. ¿No lo entiendes?, preguntó, estudiando mi rostro con esos ojos ancianos que parecían ver a través de las mentiras y pretensiones. Ayer, cuando pagaste esa deuda, no solo salvaste a una familia, nos mostraste a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Nos mostraste cómo nos hemos comportado durante años. Una comunidad cristiana que permitió que una madre y sus hijos enfrentaran la ruina mientras nosotros, que teníamos medios para ayudar, nos quedamos parados viendo. Fue un apache, alguien a quien habíamos tratado como menos que humano, quien mostró la verdadera caridad cristiana. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. No había pensado en mi acción en esos términos, pero comenzaba a entender el impacto que había tenido en la comunidad. Nos diste una lección de humanidad que no olvidaremos pronto, continuó doña Remedios.
y nos hiciste confrontar nuestros propios prejuicios y fracasos. En ese momento vi a Paloma Sandoval acercándose desde su tienda, llevando a su hija menor de la mano, mientras los otros dos niños la seguían. Cuando nos vio reunidos, aceleró el paso. «Señora Illana», dijo cuando llegó, «he estado buscándolo desde temprano. ¿Necesita algo, señora Sandoval? Quería agradecerle otra vez y preguntarle si no le importaría tomar el almuerzo con nosotros hoy. Preparé mole y me gustaría que mis hijos lo conocieran apropiadamente. Ayer estaban muy asustados para hablar. La niña más grande, que debía tener unos 8 años, se escondía tímidamente detrás de su madre, pero me observaba con curiosidad evidente. El niño, más valiente, se adelantó un paso. «¿Es cierto que usted es apache?», preguntó con la franqueza sin filtros de los niños. «Diego», lo regañó su madre, «no es educado a hacer ese tipo de preguntas». «Está bien», le dije al niño. «Sí, soy apache, mitad mexicano». «¿Sabe usar arco y flechas?». «Diego conoce todas las historias sobre guerreros apaches», explicó Paloma con una sonrisa. «Ha estado preguntando sobre usted toda la mañana. Quizás pueda contarles algunas historias durante el almuerzo», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la oferta. «¿Vendrá entonces?», preguntó Paloma, y había esperanza genuina en su voz. Miré a mi alrededor, a este grupo de personas que 24 horas antes me habrían evitado activamente. Don Esteban me sonreía con aprobación. Cuco asentía encouragingly, Doña Remedios me observaba con esos ojos sabios y Paloma esperaba mi respuesta con una expresión que me recordó poderosamente a mi madre cuando esperaba que algo bueno finalmente llegara a nuestras vidas. «Sí», dije, «me encantaría almorzar con ustedes». Mientras caminaba hacia la tienda de Paloma, escuché a don Esteban decirle a Cuco: «Sabes, creo que hemos estado muy equivocados sobre muchas cosas durante mucho tiempo». «Sí», respondió Cuco, «pero nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien». Sus palabras me siguieron mientras entraba en la tienda de Paloma, un espacio pequeño pero acogedor, lleno del aroma de especias y el calor de un hogar verdadero. Por primera vez en años, me sentía como si pudiera pertenecer a algún lugar, como si finalmente hubiera encontrado personas que podían ver más allá de mi sangre mixta y mi pasado doloroso. Pero mientras la hija mayor de Paloma, Rosa, me servía agua fresca en un vaso de barro, no podía dejar de preguntarme si esta aceptación era real y duradera, o si era solo una reacción emocional temporal que se desvanecería tan rápidamente como había aparecido. La respuesta a esa pregunta vendría más pronto de lo que esperaba y de la manera más peligrosa posible. Capítulo 3. El almuerzo en casa de Paloma Sandoval fue la primera vez en 20 años que me senté a una mesa familiar como un invitado bienvenido, no como un extraño tolerado por necesidad. Su hogar, situado en la parte trasera de la tienda, era pequeño pero cálido, con paredes de adobe decoradas con tejidos coloridos y el aroma constante de especias que flotaba desde la cocina. Los niños, inicialmente tímidos, pronto se relajaron cuando comencé a contarles historias de mis días en las montañas. Diego estaba particularmente fascinado con mis relatos sobre rastrear animales y sobrevivir en el desierto, mientras que Rosa, la mayor, me hacía preguntas inteligentes sobre las diferencias entre las costumbres apache y mexicanas. «¿Es cierto que los apache pueden caminar todo el día sin agua?», preguntó Diego, sus ojos brillando con admiración. «Podemos conservar agua mejor que la mayoría», expliqué, «pero todos necesitamos beber. La diferencia está en saber dónde encontrar agua cuando otros no pueden verla». «¿Podría enseñarnos?», preguntó Rosa tímidamente. «Rosa», la regañó suavemente su madre, «el señor Illana tiene sus propios asuntos que atender». «No me molesta», dije, sorprendiéndome por lo natural que se sentía estar con estos niños.
Si su madre está de acuerdo, puedo enseñarles algunas cosas sobre la supervivencia en el desierto. Son habilidades útiles para cualquiera que viva en estas tierras. Paloma me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Había gratitud allí, pero también algo más profundo, más personal. Sería maravilloso, dijo finalmente. Desde que murió su padre, no han tenido una figura masculina que les enseñe esas cosas. ¿Hace mucho que enviudó?, pregunté con cuidado. 8 meses. Roberto murió en un accidente en las minas de plata cerca de Hermosillo, un derrumbe que atrapó a 12 hombres. Había dolor en su voz, pero también una aceptación que hablaba de una mujer que había aprendido a vivir con la pérdida. Debió ser muy difícil quedarse sola con 3 niños pequeños. Roberto era un buen hombre, pero nunca fue práctico con el dinero. Cuando murió, descubrí que había contraído deudas para mantener la tienda funcionando durante los meses malos. Pensé que podría manejarlas trabajando duro, pero Mendoza no es conocido por su paciencia. Exactamente, y sin un hombre en la familia, se sintió libre de presionarme de maneras que nunca habría intentado si Roberto estuviera vivo. Sus palabras despertaron una antigua rabia en mi pecho. Había visto demasiadas veces cómo los hombres poderosos abusaban de las viudas y huérfanos, sabiendo que no tenían protección. Bueno, ahora esas deudas están pagadas, dije. Y si Mendoza vuelve a molestarla, dígamelo. Paloma me miró directamente, y vi algo en sus ojos que me hizo sentir cálido y incómodo al mismo tiempo. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué arriesgaría más problemas por nosotros? Ya hizo más que suficiente. Era una pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo. La respuesta honesta era complicada, envuelta en años de soledad y el reconocimiento de algo en Paloma que despertaba sentimientos que había enterrado profundamente. Porque todos merecen tener a alguien que los proteja, dije finalmente, y porque me importa lo que les pase. Nuestras miradas se sostuvieron por un momento que pareció extenderse más allá del tiempo normal, hasta que la pequeña Carmen se derramó agua sobre su vestido y rompió el hechizo. Después del almuerzo, mientras Paloma limpiaba la cocina, ayudé a los niños con sus tareas escolares. Rosa estaba aprendiendo a leer, y Diego luchaba con las matemáticas básicas. Fue sorprendente descubrir cuánto disfrutaba enseñándoles. Cuán natural se sentía estar en un ambiente familiar nuevamente. «Señora Ayana», dijo Rosa cuando terminamos con las lecciones, «mamá dice que usted vive solo en las montañas. ¿No se siente triste sin familia?» La pregunta, hecha con la inocencia directa de una niña, me golpeó más fuerte que cualquier insulto que hubiera recibido de adultos. A veces, admití honestamente, pero uno se acostumbra a la soledad cuando no tiene alternativa. Pero ahora sí tiene alternativa, dijo Diego con la lógica simple de un niño de 6 años. Puede venir a visitarnos cuando se sienta solo. Paloma apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo, y había lágrimas en sus ojos. Diego tiene razón, dijo suavemente. Siempre será bienvenido aquí, señora Ayana. Usted nos salvó, y eso hace que sea parte de nuestra familia. Sus palabras crearon un calor en mi pecho que no había sentido desde la muerte de mi madre, pero también despertaron miedos que había aprendido a suprimir. Señora Sandoval, aprecio su amabilidad más de lo que puede imaginar, pero debe entender que mi presencia aquí podría traerle problemas. No todos en el pueblo han cambiado de opinión sobre mí, y asociarse conmigo podría... ¿Podría qué?, interrumpió y había fiereza en su voz. ¿Podría hacer que la gente piense mal de mí? Señora Ayana, soy una viuda mexicana con 3 hijos y ningún dinero. La gente ya tiene sus opiniones sobre mí. Lo que importa es que usted es un hombre bueno que nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Antes de que pudiera responder, escuchamos voces alteradas desde la calle.
A través de la ventana vimos una multitud reuniéndose cerca de la iglesia y las voces sonaban urgentes, preocupadas. «Será mejor que vaya a ver qué pasa», dije, levantándome. «Iremos con usted», dijo Paloma, reuniendo rápidamente a sus hijos. Afuera encontramos a Padre Anselmo hablando con un grupo de hombres armados que acababan de llegar al pueblo. Sus caballos estaban sudorosos y cubiertos de polvo, indicando que habían cabalgado duro y rápido desde lejos. «Atacaron el rancho de los Moreno anoche», estaba diciendo uno de los jinetes. «Mataron al viejo Moreno y a sus 2 hijos mayores. Se llevaron todo el ganado y quemaron las casas». Un murmullo de horror se extendió por la multitud. El rancho de los Moreno estaba solo a 2 días de cabalgata al norte, lo suficientemente cerca como para que el ataque fuera una amenaza directa para San Cristóbal. «¿Quiénes fueron?», preguntó don Esteban, que había llegado corriendo desde su tienda. «Apache Chiricahua», respondió el jinete. «Una banda de guerra dirigida por alguien llamado Lobo Gris. Dejaron sus marcas por todas partes, querían que supiéramos quiénes habían sido. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Lobo Gris era el jefe de guerra que me había expulsado de la tribu 14 años antes, el hombre que había declarado que mi sangre mixta era una contaminación para el pueblo apache. Si estaba atacando en esta región, había una razón específica y algo me decía que esa razón tenía que ver conmigo. ¿Dijeron algo más?, pregunté, acercándome al grupo. El jinete me miró con desconfianza evidente. «¿Quién quiere saber?». «Ayana conoce estas tierras mejor que nadie», intervino don Esteban rápidamente, «y conoce las costumbres apache. Su opinión podría ser valiosa». El jinete pareció sorprendido por la defensa de don Esteban, pero asintió reluctante. Lobo Gris dejó un mensaje. Dijo que había venido a limpiar estas tierras de abominaciones y traidores a la sangre apache, que no pararía hasta encontrar lo que buscaba. Las palabras confirmaron mis peores miedos. Lobo Gris no estaba aquí por ganado o provisiones. Estaba aquí por mí. De alguna manera había descubierto dónde vivía y había decidido que era hora de terminar lo que había comenzado cuando me expulsó de la tribu. Sentí una mano en mi brazo y vi que Paloma se había acercado a mí. «¿Está bien?», me preguntó en voz baja. «Se ve muy pálido». «Necesito hablar con ustedes», le dije a don Esteban y a padre Anselmo. «En privado». Los 3 nos alejamos del grupo, seguidos por Paloma, que se negó a irse cuando le sugerí que regresara con sus hijos. «Creo que Lobo Gris está aquí por mí», dije directamente. «Es el jefe de guerra que me expulsó de la tribu hace años. Si está hablando de abominaciones y traidores a la sangre apache, está hablando de mí específicamente». «¿Qué quiere decir eso para el pueblo?», preguntó padre Anselmo. «Significa que mientras yo esté aquí, todos están en peligro. Lobo Gris no dudará en atacar a cualquiera que me proteja o me ayude. Entonces, tenemos que entregarte», dijo una voz detrás de nosotros. Nos volvimos y vimos a capitán Ignacio Herrera, el oficial militar a cargo de la seguridad de la región, acercándose con varios de sus hombres. «Con el debido respeto, capitán», dijo don Esteban, «Ayana no ha hecho nada malo. No podemos simplemente entregarlo a los apache para que lo maten». «¿No?», replicó Herrera. «Si su presencia aquí pone en peligro a toda la comunidad, entonces tengo la obligación de proteger a la mayoría. Un hombre contra 200 almas. La matemática es simple». «La matemática puede ser simple», intervino Paloma, y había acero en su voz. «Pero la moralidad no lo es. Este hombre arriesgó todo lo que tenía para salvar a mi familia. No voy a quedarme callada mientras ustedes hablan de entregarlo como si fuera un animal». «Señora Sandoval», dijo Herrera con condescendencia, «entiendo su gratitud, pero esto es un asunto militar. Esto es un asunto de honor.
lo interrumpió doña Remedios, que había aparecido silenciosamente junto a nosotros. Y si entregamos a un hombre que nos ha mostrado nada más que bondad, entonces nos convertimos en algo peor que los salvajes que tememos. Vi cómo la multitud se dividía claramente. Algunos asentían con las palabras de doña Remedios, otros miraban nerviosamente hacia las montañas donde el lobo gris podría estar observando, y otros más parecían estar calculando las probabilidades de supervivencia. «Hay otra opción», dije finalmente. «Puedo irme ahora mismo. Si Lobo Gris me está buscando a mí, me seguirá cuando me vaya, y el pueblo estará a salvo». «¿E ir a dónde?», preguntó Paloma. «¿Correr otra vez? ¿Vivir otra vez como un fugitivo? ¿Es esa la vida que merece después de todo lo que ha hecho?» «Es la vida que tengo», respondí simplemente, «y prefiero vivirla sabiendo que ustedes están a salvo». «No», dijo don Esteban con firmeza. «Ayer nos enseñaste algo sobre carácter y generosidad. Hoy es nuestro turno de mostrar de qué estamos hechos». Se volvió hacia la multitud, levantando la voz para que todos pudieran escuchar. «Pueblo de San Cristóbal», gritó, «ayer este hombre arriesgó todo lo que tenía para salvar a una familia de nosotros. Hoy se enfrenta al peligro por nuestra culpa. La pregunta es simple. ¿Somos el tipo de comunidad que abandona a quienes nos han mostrado bondad, o somos el tipo de comunidad que protege a los nuestros?» Las palabras «los nuestros» resonaron en el aire como una campana. Era la primera vez en mi vida que alguien me había incluido públicamente en su definición de familia o comunidad. Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito se alzó desde la torre de la iglesia, donde el vigía había detectado movimiento en las colinas. «Jinetes Apache», gritó, «vienen hacia el pueblo, al menos 20». El tiempo para debates había terminado. Lobo Gris había venido a reclamar lo que consideraba suyo, y muy pronto toda la comunidad de San Cristóbal descubriría si la nueva aceptación que me habían mostrado era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la prueba de fuego que se acercaba. Capítulo 4. Los siguientes minutos fueron un caos controlado mientras el pueblo se preparaba para un posible ataque. Las mujeres y niños fueron enviados a la iglesia de piedra, el edificio más sólido del pueblo, mientras los hombres tomaron posiciones defensivas detrás de los muros de adobe y los corrales. Yo me encontré en una posición extraña. Técnicamente era la causa del peligro, pero también era el hombre con más conocimiento sobre tácticas de guerra apache en toda la comunidad. Capitán Herrera, a pesar de su hostilidad anterior, se acercó a mí con expresión grim. «Necesito saber qué podemos esperar», me dijo directamente. «¿Cómo pelea este lobo gris?» «Es inteligente y paciente», respondí estudiando las colinas donde habían sido avistados los jinetes. «No atacará directamente un pueblo fortificado a menos que tenga ventaja abrumadora. Probablemente enviará un emisario primero. ¿Para negociar? Para hacer demandas, querrá que le entreguen algo específico antes de considerar retirarse. ¿A ti? Probablemente». Herrera me estudió con ojos calculadores. «¿Y si te entregamos? Entonces matará a quien me entregue como castigo por haber protegido a un traidor, y después atacará el pueblo de todas formas como ejemplo para otros. ¿Estás seguro? Conozco a Lobo Gris desde que era niño. Es implacable y no perdona lo que considera traición. Una vez que decide que un lugar ha sido contaminado por mi presencia, lo destruirá completamente». Herrera maldijo en voz baja, comenzando a entender que la situación era más complicada de lo que había pensado inicialmente. Como había predicho, los Apache no atacaron inmediatamente. En su lugar, un solo jinete se separó del grupo y se acercó lentamente al pueblo, llevando una lanza con una bandera blanca de tregua. Era un hombre joven que no reconocí, probablemente uno de los guerreros que se había unido a la banda de Lobo Gris después de mi expulsión.
Se detuvo a unos 50 metros de las barricadas principales y gritó en español con fuerte acento apache: «Pueblo de mexicanos, Lobo Gris, gran jefe de guerra de los Chiricahua, exige hablar con sus líderes». Padre Anselmo, don Esteban, capitán Herrera y yo nos acercamos a las barricadas. El joven guerrero nos estudió a todos, pero cuando sus ojos se posaron en mí, vi reconocimiento y desprecio. «Tú eres Ayllana, el de sangre sucia», dijo, escupiendo en el suelo. «Lobo Gris te ha buscado durante muchas lunas». «¿Qué quiere?», pregunté directamente. «Quiere que vengas con nosotros. Solo. Si vienes voluntariamente, el pueblo no será atacado. Si te niegas, o si estos mexicanos tratan de protegerte, quemaremos todo y mataremos a todos los hombres». «¿Y las mujeres y niños?», preguntó padre Anselmo. «Serán tomados como esclavos», respondió el guerrero sin emoción. «Es el precio por proteger a un traidor». Un murmullo de horror se extendió entre los defensores que podían escuchar la conversación. Vi rostros pálidos y miradas nerviosas dirigidas hacia mí. Era exactamente lo que había temido. Mi presencia había puesto a toda la comunidad en peligro mortal. «Necesito tiempo para considerarlo», dije. «El sol está ahí», dijo el guerrero, señalando hacia el cielo. «Cuando toque esas montañas, Lobo Gris atacará si no has venido. No hay más tiempo que ese». El emisario se retiró, dejándonos con aproximadamente 2 horas para tomar una decisión que determinaría el destino de toda la comunidad. «La respuesta es obvia», dijo capitán Herrera inmediatamente. «Tenemos que entregarlo». «La respuesta es que luchamos», replicó don Esteban. «No entregamos a los nuestros a los asesinos». «¡Los nuestros!», estalló Herrera. «Es un apache. Su propia gente lo quiere muerto. Es un hombre que arriesgó todo para ayudar a una viuda y sus hijos», intervino doña Remedios, que había aparecido silenciosamente junto a nosotros. «Eso lo convierte en más cristiano que la mitad de nosotros». Vi cómo la comunidad se dividía ante mis ojos. Algunos de los comerciantes que me habían mostrado nueva aceptación parecían estar reconsiderando su posición. Otros, especialmente los que tenían familias jóvenes, miraban nerviosamente hacia las colinas donde esperaban los guerreros apache. «Hay una tercera opción», dije finalmente. «Puedo salir del pueblo y enfrentar a Lobo Gris en duelo personal. En la tradición apache, tiene que aceptar si lo desafío apropiadamente». «¿Y si pierdes?», preguntó don Esteban. «Entonces muero y el pueblo está a salvo». «¿Y si ganas?». «Entonces me convierto en el nuevo líder de la banda y ordeno la retirada». Herrera me miró con nueva consideración. «¿Estás dispuesto a apostar tu vida en un duelo?». «Estoy dispuesto a apostar mi vida para proteger a esta gente. La pregunta es si ustedes están dispuestos a apostar las suyas para darme esa oportunidad». Fue entonces cuando escuché una voz que me sorprendió completamente. «Yo apuesto por él». Todos nos volvimos y vimos a Paloma acercándose, con sus 3 hijos siguiéndola de cerca. Se suponía que debía estar en la iglesia con las otras mujeres y niños. «Señora Sandoval», dijo Herrera, «esto no es lugar para...». «Este es exactamente el lugar para mí», lo interrumpió, «porque este hombre arriesgó todo lo que tenía para proteger a mi familia, y ahora es mi turno de mostrar fe en él». Se acercó a mí y tomó mi mano frente a toda la comunidad reunida. «Ayllana Tonatiuh», dijo usando mi nombre completo, «no importa lo que decidan los demás. Mis hijos y yo creemos en usted. Si necesita pelear, pelearemos a su lado. Si necesita correr, correremos con usted, pero no lo abandonaremos». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier bala. Por primera vez en décadas, alguien había puesto su destino completamente en mis manos. Había mostrado una fe en mí que yo mismo no estaba seguro de merecer. «Paloma», dije suavemente, «si hago esto, si desafío a Lobo Gris, puede que no sobreviva. Y si muero,
Usted y sus hijos viviremos con honor, me interrumpió. Viviremos sabiendo que conocimos a un hombre verdaderamente bueno, un hombre que valoró nuestras vidas más que la suya propia. Vi lágrimas en los ojos de Rosa, quien había comprendido la gravedad de la situación a pesar de su corta edad. Diego se aferró a mi pierna y pequeña Carmen me ofreció su muñeca de trapo, como si fuera un talismán de protección. «Señores», dijo don Esteban dirigiéndose a la multitud, «hemos visto el carácter de este hombre, hemos visto su generosidad, su valor y su disposición a sacrificarse por nosotros. La pregunta ahora es simple. ¿Qué tipo de pueblo somos? ¿Somos el tipo de comunidad que abandona a sus protectores en momentos de peligro o somos el tipo que lucha junto a ellos? Luchamos», gritó Cuco desde la barricada. «Ayllana es uno de nosotros». «Sí», gritó otro comerciante, «ha ganado su lugar aquí». Pero no todos estaban de acuerdo. Vi rostros preocupados, padres que abrazaban a sus hijos con más fuerza, y entendí su miedo. No podía culparlos por valorar las vidas de sus familias por encima de la mía. «Está bien», dije, levantando la voz para que todos pudieran escuchar. «Entiendo a aquellos que quieren entregarme. Tienen familias que proteger, y no los culpo por ponerlas primero, pero también entiendo a aquellos que están dispuestos a luchar. Han visto algo en mí que vale la pena defender». Miré hacia las montañas, donde el sol se acercaba peligrosamente al horizonte. «Voy a salir a desafiar al lobo gris. Si gano, todos estaremos a salvo. Si pierdo, al menos moriré sabiendo que traté de protegerlos». «No vas solo», dijo don Esteban tomando su rifle. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos como comunidad». «Yo también voy», añadió Cuco. «Y yo», dijo doña Remedios, sorprendiendo a todos. «Alguien tiene que estar allí para cuidar las heridas, sin importar cómo termine esto». Uno por uno, vi cómo los rostros de la comunidad se endurecían con determinación. No todos estaban de acuerdo, pero los suficientes habían decidido que valía la pena luchar por los principios que acababan de descubrir. Mientras me preparaba para salir al encuentro de mi destino, Paloma se acercó a mí una vez más. «Ayllana», dijo suavemente, «hay algo que necesitas saber antes de que vaya». «¿Qué?» «Durante estos 2 días, viendo cómo interactúa con mis hijos, viendo la bondad en su corazón, me he dado cuenta de algo». «¿De qué?» «Me he enamorado de usted». Sus palabras me detuvieron en seco. En medio de todo el peligro y la incertidumbre, había encontrado la declaración de amor más pura y honesta que había escuchado en mi vida. «Paloma, yo...» «No diga nada ahora», me interrumpió. «Solo regrese a nosotros. Regrese para que podamos descubrir juntos qué tipo de futuro podemos construir». Mientras salía del pueblo hacia mi cita con Lobo Gris, llevaba conmigo algo que no había tenido en décadas. Una razón real para ganar, una razón para vivir, y una familia que me esperaba si tenía la fuerza y la habilidad para regresar a ellos. El duelo que se avecinaba no sería solo una lucha entre 2 guerreros, sería una batalla entre el pasado que me había rechazado y el futuro que finalmente me había aceptado. Capítulo 5. Salí del pueblo al atardecer, acompañado por don Esteban, Cuco, doña Remedios y, para mi sorpresa, padre Anselmo, quien insistió en estar presente como testigo neutral. Paloma se había quedado con sus hijos en la iglesia, pero antes de irme me había entregado un pequeño crucifijo de plata que había pertenecido a su difunto esposo. «Para protección», había dicho colocándolo en mi cuello, «y para recordarle que tiene una familia esperándolo». Caminamos en silencio hacia la llanura que se extendía entre el pueblo y las colinas, donde esperaba la banda de Lobo Gris. Con cada paso, sentía el peso de mi pasado y mi futuro convergiendo en este momento singular. Cuando llegamos al centro de la llanura, Lobo Gris se adelantó del grupo de guerreros apache que lo acompañaba. Los años no habían sido gentiles con él.
Su rostro, siempre severo, ahora estaba marcado por cicatrices profundas, y su cabello había encanecido en las sienes. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, duros como pedernal y llenos de una furia implacable. «Ayllana, hijo de la vergüenza», me gritó en apache. «Finalmente sales de tu escondite como la serpiente que eres». «Lobo gris», respondí en el mismo idioma. «Veo que los años no te han enseñado sabiduría, solo más odio». «¿Sabiduría?», se burló. «¿Llamas sabiduría a vivir como un perro entre los mexicanos, a traicionar a tu sangre apache por las migajas que te tiran estos invasores?» «No he traicionado nada. Tú fuiste quien decidió que mi sangre no era lo suficientemente pura para pertenecer al pueblo». «Y tenías razón», rugió. «Mira lo que te has convertido. Un defensor de mexicanos, un protector de sus mujeres y niños. Has olvidado completamente quién eres». «No he olvidado quién soy», respondí, y mi voz se volvió más firme. «Pero he descubierto quién puedo ser». Lobo Gris escupió en el suelo con desprecio. «Palabras bonitas de un traidor. Pero ahora vas a pagar por tus crímenes contra el pueblo apache. Si quieres matarme, Lobo Gris, hazlo honorablemente. Te desafío a duelo personal bajo las leyes ancestrales. Solo tú y yo, con armas tradicionales. El ganador decide el destino de este pueblo». Vi sorpresa en sus ojos. Claramente no había esperado que lo enfrentara directamente. «¿Crees que has olvidado tus años entre los mexicanos? Pueden borrar el entrenamiento apache que llevas en la sangre. Solo hay una manera de averiguarlo». Lobo Gris sonrió, una expresión cruel que no llegaba a sus ojos. «Acepto tu desafío, hijo de la vergüenza. Pero cuando mueras, quemaré este pueblo como lección para otros que piensen en proteger traidores. Y si yo gano, tú y tu banda se retiran inmediatamente y nunca regresan a esta región». «Acepto». Nos alejamos unos 50 pasos uno del otro, mientras los guerreros apache y mis compañeros del pueblo formaban un círculo amplio. El duelo sería con cuchillos, según la tradición, y hasta la muerte. Mientras nos preparábamos, doña Remedios se acercó a mí. «¿Estás seguro de que puede ganar?», me preguntó en voz baja. «No», admití honestamente. «Lobo Gris es mayor, pero sigue siendo un guerrero formidable y tiene la ventaja de pelear por odio, mientras yo peleo por algo más complejo». «¿Por amor?», «Por la posibilidad de pertenecer a algún lugar finalmente». «Entonces ya ha ganado lo más importante», dijo ella. «Sin importar lo que pase aquí». Lobo Gris y yo nos enfrentamos en el centro del círculo. Sacamos nuestros cuchillos simultáneamente. Él portaba una hoja apache tradicional de obsidiana y hueso. Yo tenía un cuchillo de acero que había comprado en el pueblo. «Último chance, Ayllana», dijo. «Ríndete ahora y tu muerte será rápida». «No vine aquí para rendirme, Lobo Gris. Vine aquí para terminar con esto de una vez por todas». El combate comenzó con un grito de guerra de Lobo Gris. Se lanzó hacia mí con la velocidad y ferocidad de un lobo verdadero, su cuchillo buscando mi corazón con precisión mortal. Logré esquivar por centímetros, sintiendo el filo pasar rozando mi camisa. Era tan rápido como recordaba, quizás más. Los años habían agregado experiencia a su habilidad natural, y cada movimiento era calculado para matar. Luchamos durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, nuestros cuchillos chocando en un baile mortal bajo las últimas luces del atardecer. Pronto ambos estábamos sangrando por cortes menores, jadeando por el esfuerzo, pero ninguno había logrado asestar el golpe decisivo. Era entonces cuando Lobo Gris hizo algo inesperado. Comenzó a hablar mientras luchábamos. «¿Sabes por qué te odio tanto, Ayllana?», gruñó entre ataques. «No es solo por tu sangre mixta». «Entonces, ¿por qué?», pregunté, bloqueando una estocada dirigida a mi garganta. «Porque representas todo lo que está mal con nuestro pueblo. La debilidad, la disposición a mezclarse con nuestros enemigos, la pérdida de nuestra pureza».
¿Pureza? Reí amargamente. ¿Llamas pureza a asesinar familias inocentes? ¿A quemar hogares de gente que solo quiere vivir en paz? Los mexicanos son invasores. Esta era nuestra tierra antes de que llegaran, y antes de los mexicanos era de otros pueblos. La tierra no pertenece a nadie, Lobo Gris, solo la prestamos durante el tiempo que estamos aquí. Mi respuesta lo enfureció tanto que cometió un error. Atacó con demasiada fuerza, exponiendo su costado izquierdo. No desperdicié la oportunidad. Mi cuchillo encontró su marca, hundiéndose profundamente entre sus costillas. Lobo Gris se tambaleó hacia atrás, mirando la sangre que brotaba de su herida con sorpresa genuina. Se las arregló para mantenerse en pie, pero ambos sabíamos que la herida era mortal. «Imposible», murmuró. «No puedes haberme vencido. Soy un jefe de guerra, un verdadero apache. Eres un hombre lleno de odio, que olvidó que la verdadera fuerza viene del amor, no de la rabia», dije, sosteniéndolo mientras se desplomaba. «Y ese fue tu error». Con sus últimas fuerzas, Lobo Gris me agarró de la camisa y me acercó a él. Puedes haber ganado hoy», susurró. «Pero siempre serás un forastero, Ayana. Nunca pertenecerás completamente a ningún mundo». «Ya no me importa a cuál mundo pertenezco», respondí. «He encontrado personas que me aceptan como soy, y eso es suficiente». Lobo Gris murió con esa expresión de confusión en su rostro, como si nunca hubiera podido entender cómo alguien podía elegir el amor sobre el odio, la aceptación sobre la pureza racial. Me levanté y me dirigí a los guerreros apache que habían observado el duelo en silencio. «Por las leyes de nuestro pueblo, ahora soy su líder», les dije en apache. «Y mi primera orden es que regresen a las montañas y dejen a esta gente en paz. El tiempo de las incursiones ha terminado». Para mi sorpresa, no hubo resistencia. El guerrero joven que había servido como emisario se adelantó. «¿Vienes con nosotros, nuevo jefe?». Era una pregunta que había estado esperando, pero la respuesta era clara. «No, mi lugar está aquí ahora». Elijan a un nuevo líder entre ustedes, uno que pueda guiarlos hacia un futuro mejor que la guerra constante. ¿Y si decidimos atacar el pueblo después de todo? Entonces me tendrán que enfrentar otra vez, y la próxima vez no estaré solo». Miré hacia mis compañeros del pueblo, que habían observado todo con mezcla de asombro y orgullo. Don Esteban asintió hacia mí, una promesa silenciosa de apoyo. Los guerreros apache recogieron el cuerpo de Lobo Gris y se retiraron hacia las montañas, desapareciendo en la oscuridad creciente. Mientras los veía irse, sentí como si una parte de mi pasado se estuviera muriendo finalmente, liberándome para abrazar completamente el futuro que había encontrado. «¿Está herido?», preguntó doña Remedios, examinando los cortes en mis brazos. «Nada que no pueda sanar», respondí. «Pero creo que necesito ir a casa». «¿Casa?», preguntó don Esteban con una sonrisa. «Sí», dije, mirando hacia el pueblo donde Paloma y sus hijos me esperaban. «Casa». Mientras regresábamos a San Cristóbal, vi luces en las ventanas y rostros esperanzados en las puertas. La amenaza había pasado, pero algo más importante había ocurrido. Una comunidad había descubierto qué significaba realmente estar unida, y un hombre había encontrado finalmente el lugar al que pertenecía. Pero la verdadera transformación estaba aún por venir. Capítulo 6. 3 meses después del duelo con Lobo Gris, me encontré parado frente al espejo en la habitación trasera de la tienda de Paloma, ajustándome la camisa blanca que ella había cosido especialmente para esta ocasión. Era la mañana de nuestra boda y por primera vez en mi vida adulta me sentía como si estuviera exactamente donde debía estar. El cambio en el pueblo había sido gradual pero profundo. Después de esa noche en la llanura, cuando regresamos victoriosos, algo fundamental había cambiado en la forma en que la comunidad se veía a sí misma.
Habían descubierto que podían elegir defenderse a aquellos que mostraban valor y bondad sin importar su origen. Don Esteban me había ofrecido una sociedad en su negocio, reconociendo que mis conocimientos de las rutas comerciales del desierto y mi reputación creciente como mediador con los grupos Apache podían ser valiosos. Cuco había insistido en que bebiera gratis en su cantina siempre que quisiera, aunque ahora rara vez bebía, prefiriendo pasar las tardes enseñando a los hijos de Paloma y ayudándola con la tienda. Pero el cambio más significativo había sido en mi relación con Paloma y sus hijos. Rosa me había comenzado a llamar papá y Yana después de la segunda semana. Diego me seguía por todas partes queriendo aprender todo lo que pudiera enseñarle sobre supervivencia y rastreo, y pequeña Carmen había decidido que yo era su protector personal, aferrándose a mi pierna cada vez que veía extraños en el pueblo. ¿Está listo?, preguntó padre Anselmo, asomando la cabeza por la puerta. Más listo de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida, respondí honestamente. Bien, porque la novia está esperando y creo que la mitad del pueblo está afuera de la iglesia. Salimos juntos hacia la iglesia, donde efectivamente había una multitud reunida, pero no eran solo los habitantes de San Cristóbal. Durante las últimas semanas, la historia del Apache que había salvado a una familia mexicana y después había defendido a todo el pueblo se había extendido por la región. Habían venido personas de pueblos vecinos para presenciar esta unión inusual entre culturas. Cuando entré en la iglesia, mi aliento se detuvo completamente. Paloma estaba parada frente al altar, radiante en un vestido blanco que doña Remedios y las otras mujeres del pueblo habían cosido juntas como regalo de bodas. Su cabello estaba decorado con flores silvestres y sus ojos brillaban con una felicidad que me hizo sentir como si pudiera conquistar el mundo entero. Rosa, Diego y Carmen estaban junto a ella como testigos especiales, vestidos con sus mejores ropas y sonriendo como si este fuera el día más felicoso de sus vidas. Y en cierto sentido, lo era. No solo estaban ganando un padrastro, sino que finalmente tenían la seguridad de una familia completa y protegida. Mientras caminaba hacia el altar, vi rostros conocidos en cada banco. Don Esteban y su familia sonriendo con aprobación, Cuco limpiándose una lágrima que insistía era por algo en el ojo, doña Remedios asintiendo como si hubiera visto exactamente este resultado en sus sueños. Pero también vi rostros nuevos. Familias de pueblos vecinos que habían venido específicamente para ver esta boda inusual, comerciantes que habían escuchado la historia y querían conocer al hombre apache que había elegido el amor sobre la guerra. Hermanos y hermanas, comenzó padre Anselmo cuando llegué al altar, estamos aquí para presenciar algo extraordinario. No solo la unión de dos corazones, sino la demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera, racial, cultural o histórica. Tomé las manos de Paloma y sentí cómo toda la tensión de los últimos 30 años se desvanecía de mis hombros. Aquí, en este momento, sosteniendo las manos de la mujer que amaba, rodeado por una comunidad que me había aceptado completamente, finalmente había encontrado la paz. Aiyana Tonatiuh, dijo padre Anselmo, ¿acepta a Paloma Sandoval como su esposa, prometiendo amarla, honrarla y protegerla todos los días de su vida? Sí, la acepto, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que se había escuchado en años. Paloma Sandoval, ¿acepta a Aiyana Tonatiuh como su esposo, prometiendo amarlo, honrarlo y estar a su lado en todas las circunstancias? Sí, lo acepto, dijo Paloma, y había lágrimas de alegría en sus ojos. Cuando padre Anselmo nos declaró marido y mujer, el beso que compartimos fue más que una expresión de amor. Fue una promesa de que juntos podríamos superar cualquier desafío que el futuro nos deparara. La celebración después de la ceremonia se extendió hasta bien entrada la noche.
Había música, baile y más comida de la que había visto en un solo lugar en años. Pero el momento más significativo para mí llegó cuando don Esteban se puso de pie para hacer un brindis. «¡Atención todos!», gritó, levantando su vaso. «Quiero hacer un brindis por el hombre que nos enseñó que el verdadero carácter no se mide por el color de la piel o el lugar de nacimiento, sino por las acciones que uno toma cuando otros necesitan ayuda. Por Ayllana», gritó Cuco. «Por nuestro hermano», añadió otro. «Por el hombre que nos mostró el significado del honor», gritó una voz desde el fondo. Mientras escuchaba estos brindis, sentí algo que nunca había experimentado antes, la sensación completa y total de pertenecer. No era solo aceptación o tolerancia, era amor genuino de una comunidad entera. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido a casa, Paloma y yo nos sentamos en el patio detrás de nuestra tienda, con los niños dormidos en sus camas. Era nuestra primera noche como familia oficial, y el silencio era cómodo, lleno de promesas para el futuro. ¿Alguna vez pensó que su vida tomaría este rumbo?, me preguntó Paloma, recostada contra mi hombro. «Nunca», admití. «Durante 20 años pensé que mi destino era estar solo, corriendo siempre, sin pertenecer a ningún lugar. ¿Y ahora? Ahora sé que a veces el destino nos sorprende de las mejores maneras posibles. A veces nos pone exactamente donde necesitamos estar, con exactamente las personas que necesitamos conocer». «Los niños están tan felices», dijo Paloma. «Rosa me dijo ayer que finalmente se siente segura otra vez. Diego no para de hablar de todas las cosas que usted va a enseñarle. Y Carmen simplemente lo ama con esa pureza que solo tienen los niños pequeños. Yo también los amo», dije, y me sorprendió cuán natural sonaba. «Los amo como si fueran mi propia sangre. Lo son ahora. Familia no es solo sangre, Ayllana. Es elección, compromiso, amor diario». Sus palabras me recordaron algo que Lobo Gris había dicho en sus últimos momentos, que nunca pertenecería completamente a ningún mundo. Pero se había equivocado. No necesitaba pertenecer a un mundo entero. Solo necesitaba pertenecer a esta familia, a esta comunidad, a este lugar donde había encontrado amor verdadero. «Paloma», dije, «quiero que sepas algo». «¿Qué?» «El día que pagué su deuda no lo hice esperando nada a cambio. Lo hice porque era lo correcto. Pero lo que recibí a cambio, todo esto, usted, los niños, la aceptación del pueblo, es más de lo que jamás soñé merecer. Se lo merece todo y más», dijo besándome suavemente, «porque tiene el corazón más generoso que he conocido». Mientras nos preparábamos para entrar a nuestra casa, vi una estrella fugaz atravesar el cielo nocturno. Normalmente no era supersticioso, pero en ese momento sentí como si fuera una señal de aprobación del universo. Había comenzado como Ayllana, el apache rechazado, el hombre de sangre mixta que no pertenecía a ningún lugar. Pero había encontrado mi verdadero nombre en las acciones que había tomado y el amor que había dado y recibido. Ahora era simplemente un esposo, un padre, un miembro respetado de una comunidad que había elegido verme por quien era realmente, en lugar de por lo que había sido. Y mientras entraba en mi hogar con mi nueva esposa, sabiendo que 3 niños dormían seguros en sus camas y que una comunidad entera me consideraba familia, supe que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Un lugar donde ser yo mismo era más que suficiente. Fin. Esta ha sido la historia de cómo un acto de generosidad inesperado puede transformar no solo una vida, sino toda una comunidad. Si te emocionó esta historia de redención y amor verdadero, déjanos un comentario contándonos cuál fue tu momento favorito y no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles del Viejo Oeste. Nos vemos en la próxima aventura.